montañas, mar, estrellas, galaxias y todo eso, y nos podemos deleitar en la creatividad de nuestro gran Dios. ¿Y quién le enseñó? Nadie. Y podemos gozarnos en la realidad que Dios es inmenso, Dios es grande, y podemos gozarnos aún cuando estamos arropados y con mucha ropa por el frío, ¿verdad? Y entonces vamos gozosos en el frío, ¿ok? Les invito a que oren conmigo para empezar el mensaje de hoy. Padre eterno, te damos gracias y te alabamos, Señor, porque tu nombre es santo, tu nombre es increíble, Dios. Si nos ponemos a meditar y a pensar sobre quién eres, Señor, solo nos queda callarnos, Señor, de un Dios tan inmenso e increíble como tú. Y Señor, te alabamos. Te queremos rendir adoración, no solamente de labios, Señor, pero entregar nuestros corazones a ti, Señor. Y queremos alabarte con nuestros hechos, nuestras palabras, Señor. Señor, somos hombres débiles, Señor. Somos hombres llenos de pecado, Señor. Y ese pecado impide, Señor, la relación que debe existir entre tu iglesia contigo. Y Señor, aún el pecado, Señor, puede impedir, Señor, la recepción de la palabra, Señor. Entonces, por eso confesamos, Señor, nuestra debilidad, nuestro pecado. Pedimos, Señor, que tú nos laves de todo pecado, Señor, y que tú nos limpies, Señor, y que transformes nuestras vidas, Señor, para que podamos adorarte y alabarte, Señor, como tú mereces, Señor. También que podemos recibir la palabra que transforma, para que podamos seguir ser conformados a la imagen de Jesús. Te alabamos, oh Señor, y todo lo pedimos en el santo nombre de Jesús. Amén. El mensaje de hoy se encuentra en Lucas capítulo 11, versículos 1 al 13. Y esta es una escena donde Jesús está orando. Y los discípulos vienen a él. Y le piden, Señor, enséñanos a orar. Y la pregunta para muchos es, ¿cómo debemos orar? He escuchado muchas clases de oraciones, muchas diferentes oraciones. Y a veces hay unas que de principio a fin suenan como una lista de deseos. Señor, no estudié, pero permíteme pasar esta prueba, este examen. O Señor, quiero ser millonario. O también, Señor, dame este auto nuevo. ¿Has escuchado oraciones así? Dame. También he escuchado muchas oraciones que suenan como demandas. Declaro nueva sanidad. Declaro una salud nueva. Decreto prosperidad. Y recibo este nuevo trabajo en el nombre de Jesús, ¿verdad? ¿Has escuchado oraciones así? Y en verdad no son ni oraciones, son declaraciones. Incluso he escuchado unas oraciones que son llenas de dudas. Señor, yo creo que no me vas a ayudar, pero si es posible, Dios, ayúdame a encontrar un esposo o una esposa, ¿verdad? Pero se quiere arreglar. En el corazón de estas oraciones, Dios es visto como un genio, o tal vez se ve como un sirviente, o tal vez incluso vimos que a lo mejor Dios parece como un padre rencoroso y que no quiere ayudar a sus hijos. Pero, ¿qué es lo que Jesús le enseñó a sus discípulos sobre cómo debían orar? ¿Y qué lecciones puede el cristiano poner en práctica sobre la oración? Es la pregunta que nos debemos de hacer. Bueno, en Lucas 11, 1 al 4, vamos a observar el patrón que Jesús da de la oración. En este patrón Jesús le enseñó a sus discípulos cómo debían orar con anhelo. Escuchen, con anhelo por el reino venidero de Dios. Y también debían de orar con humildad, por la provisión de Dios. Y luego al final dice, y con fe en la bondad de Dios. Debemos orar con fe en la bondad de Dios. Luego vamos a ver los versículos 5 a 10. Y aquí es donde Jesús le enseñó a sus discípulos a través
de una parábola sobre la disposición de Dios de escuchar y aún responder nuestras oraciones. Pero no cualquier oración, sino una oración persistente. Y finalmente en los versículos 11 al 13 leemos acerca de la demostración de la bondad de Dios a través de la provisión del mayor regalo que podemos recibir, es el Espíritu Santo. En los versículos 1 al 4 observamos primeramente la enseñanza de nuestro Señor sobre el patrón de oración. Ahora, lo que ha sido un tema de gran discusión por mucho tiempo es si esto es un patrón o una fórmula. ¿Okay? Y hay una diferencia. La diferencia es que en eso, si es un patrón, entonces simplemente Jesús está dando principios fundamentales en cómo orar. Pero si es una fórmula o un manuscrito, entonces debemos de orar esta oración palabra por palabra cada vez. ¿Sí nota la diferencia, verdad? Entre un patrón y una fórmula o un manuscrito de cómo debemos de orar. Y para mí la respuesta es bastante sencilla, es bien sencilla. No es una fórmula, es un patrón. ¿Y por qué digo eso? Porque pues la manera como lo encontramos en Lucas es similar, pero no igual o exacta como lo encontramos en Mateo. Hay diferencias entre las dos versiones de la oración. Lucas presenta al Padre Nuestro, como famosamente se conoce, un poquito más cortito, menos peticiones. Y en Mateo se encuentra más largo. Entonces, si los autores bíblicos tuvieran la intención de comunicar que todos tenían que decir el Padre Nuestro exactamente así como lo escribimos, entonces lo hubiera escrito igual. Pero no es así. Entonces, esto es un patrón. Nos debe guiar nuestras oraciones. Pero también les sugiero que debe guiar nuestros corazones en cómo debemos de orar. Cómo debemos de corazón. Por tanto, nuestro objetivo en esta mañana es extraer los principios que se encuentran en la versión de Lucas. ¿Qué es lo que Lucas quiso comunicar sobre cómo Jesús enseñó el Padre Nuestro? Y al mirar en esta oración, vamos a observar 5 peticiones. Y esas 5 peticiones se pueden dividir en 3 categorías. 1, orar con anhelo por la venida de Dios. 2, orar con humildad por las provisiones de Dios. Y 3, orar con fe en la bondad de Dios. Pero antes de profundizarnos en el estudio, vamos a leer versículos 1 al 4. Dice: y aconteció que estando Jesús orando en cierto lugar, cuando terminó, le dijo uno de sus discípulos: Señor, enséñanos a orar, así como Juan enseñó también a sus discípulos. Y él les dijo: cuando oréis, decid: Padre, santificado sea tu nombre, venga tu reino, danos hoy el pan nuestro de cada día, y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deban. Y no nos metas en tentación. Lo primero que observamos que Jesús enseñó a sus discípulos sobre cómo orar fue por la venida del reino de Dios. Esto se observa en las 2 primeras peticiones de la oración. 1, para que el nombre del Padre sea santificado. Y 2, para la petición explícita de que venga su reino. Ahora bien, ¿qué significa que el nombre del Padre sea santificado? Jesús estaba enseñando a sus discípulos a solicitar al Padre que su nombre fuera tratado como santo o con reverencia. Eso se puede entender de 2 maneras. Que Jesús le estaba enseñando a los discípulos a que ellos mismos tuvieran reverencia a Dios en su oración. También puede decir que Jesús les estaba enseñando algo escatológico, o sea, algo de los fines de los días. Que un día el nombre de Dios será honrado por los labios de cada hombre, mujer, hijo y hija en esta tierra. Y no tengo ningún problema con ninguna de esos 2 puntos de vista. Y yo voy a sugerir que ambos son ciertos. Verá, muchos tratan el acto de oración como una herramienta para poder llegar a su fin deseado. Esas mismas personas hacen
petición tras petición a través de sus oraciones con poca consideración por la voluntad de Dios o poca atención a la adoración de Dios. Sin embargo, esta enseñanza destaca bien la importancia de dirigir el corazón del pueblo de Dios hacia la voluntad de Dios, tanto en la iglesia ahora como en la culminación de la historia más allá. En la hora, la voluntad de Dios para su pueblo es que se ocupe de santificar el Señor en nuestros corazones. Y lo que significa es que el pueblo de Dios debe reverenciar a Dios con todo nuestro ser, con toda nuestra alma, cuerpo, con nuestro corazón y nuestras fuerzas. Debemos honrar y reverenciar el nombre del Señor. Nuestros planes deben estar guiados por nuestra pasión para reverenciar al Señor. No sé cuáles son sus planes para el futuro, pero espero que el fin o el propósito de sus planes sean para glorificar y exaltar el nombre de Jesús sobre todas las cosas. Esa debe ser nuestra pasión. Eso debe de ser nuestro deseo, nuestra meta. Que el nombre de Dios sea reverenciado entre todos los hombres. Y eso lo ordena el apóstol Pablo. El apóstol Pablo. Cuando se refería a la vida moral de aquellos que se llamaban a sí mismos como cristianos. Fíjate, él escribió acerca de cómo el creyente debía vivir una vida de piedad. Para que cuando gente venía y los acusaba falsamente, ellos podían con sus obras y con sus hechos y con sus palabras callarlos. ¿Por qué? Porque vivían vidas santas, en donde Cristo estaba santificados en sus corazones. Leemos en 1 de Pedro, capítulo 3, 15 y 16. Dice, sino santificad a Cristo como Señor en vuestros corazones, estando siempre preparados para presentar defensa ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Pero hacedlo con mansedumbre y con reverencia, teniendo buena conciencia, para que en aquello en que sois calumniados sean avergonzados los que difaman vuestra buena conducta en Cristo. Pero Jesús no solo enseñó a los discípulos a reverenciar al Señor en el ahora, sino que es posible que a los discípulos se les enseñara a pedirle a Dios que hiciera que todos los hombres, escucha, que hiciera que todos los hombres reverencian el nombre de Dios. Habrá un día, y espero que ese día sea cerca, pero un día en que todos los hombres van a reconocer que Jesús es el Señor y que es el único Rey de todo. Y leamos una advertencia muy importante en los Salmos, en donde el salmista llama o invita a que todos los reyes le rinden honor a Jesús para no traer su ira. Vamos a leer el Salmo 2, 10 al 12. Dice, ahora pues, oh reyes, mostrad discernimiento, recibid amonestación, oh jueces de la tierra. Adorad al Señor con reverencia y alegraos con temblor. Honrar al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues puede inflamarse de repente su ira. Cuán bienaventurados son todos los que en Él se refugian. Además, observamos cómo el Señor instruyó a sus discípulos sobre cómo debían orar por el reino real, venidero del Señor Jesús, cuando les enseñó a orar, venga tu reino, venga tu reino, Señor. En el tiempo de Jesús en la tierra, Él junto con Juan el Bautista, los 12 apóstoles y otros discípulos, predicaban sobre la venida del reino de los cielos. Y el mensaje de Juan a Israel, Juan el Bautista, fue de arrepentimiento. Arrepiéntense para que sean dignos del reino de Dios. Y asimismo, Jesús enseñó un mensaje de arrepentimiento del pecado para que la gente
fuera admitida en el reino del Padre. Lo que Jesús le enseñó a sus discípulos fue que ellos pidieran que el Señor cumpliera las promesas de establecer un reino donde Él gobernaba como rey sobre Israel, donde Él reinaba como rey sobre toda la tierra, donde todos los hombres vinieran y ofrecieran sacrificio y tributo a Él en Jerusalén y sobre el trono de David. Esa fue la enseñanza de Jesús a sus discípulos. Oren para que ocurra esto, que sus corazones desean la culminación de la historia del reino de Dios. No solamente vemos que eso va a ocurrir un día, pero vemos que con Jesús llegar a la tierra empezó, de una forma u otra empezó ese reinado. Y sabemos esto porque los evangelios es explícito en esto. Nos enseña cómo Jesús, donde Jesús estaba, el reino de Dios estaba. Vemos un instante donde Jesús estaba con los fariseos y ellos le preguntaron, ¿cuándo vendrá el reino? Bueno, vamos a leer ese pasaje, es Lucas 17, 20 al 21, donde dice, habiéndole preguntado a los fariseos cuándo vendría el reino de Dios, Jesús les respondió y dijo, el reino de Dios no viene con señales. Y sí, les dirán, mirad, aquí está, o allí está, porque aquí el reino de Dios entre vosotros está. ¿Cómo? En la persona de Jesucristo. Donde está el rey, allí está su reino. Jesucristo, quien es el Rey de Gloria, estaba marcando el comienzo del reino. Pero debemos desear y debemos orar por la consumación de su reino, que venga con todo su poder, que venga con sus ángeles y que establezca su reino para siempre. En el versículo 3, observamos cómo Jesús enseñó a sus discípulos de que debían orar con humildad por la provisión de Dios. Tener la actitud de humildad por la provisión de Dios. ¿Por qué? Porque Jesús les enseñó a decir y orar, danos hoy el pan nuestro de cada día. Estas son palabras que están lejos, muy lejos de las extravagantes oraciones que a veces se escuchan hoy en día. ¿Por qué digo esto? Porque aquí el Señor no le enseñó a los discípulos para orar por los lujos de este mundo. Esta no es una oración para el Mercedes más nuevo que existe o la casa de Town Lake. No es para $1,000,000. Esto es una oración simple. Es más, hay una palabra griega aquí que se usa, que solamente se usa aquí en esta oración de Lucas. Aquí también en la oración de Mateo y solamente en el Didache, que es un manual cristiano del primer siglo de cómo deben orar, cómo deben ayunar, cómo debe ser el bautismo, como todo eso, era un manual. Y solamente en esos 3 lugares se usa la palabra episuion. Y las mentes más grandes de toda la historia de la iglesia han tratado de entender bien esta palabra porque se ha usado bien pocas veces y no se usa fuera de las escrituras. Pero parece que un entendimiento práctico de esta palabra es correcto. ¿Qué quiere decir? Lo que es necesario. En otras palabras, Jesús enseñó a sus discípulos a pedirle al Padre que recibieran el sustento de lo necesario para su existencia en ese día. ¿Me das más? No me das menos. Disculpen por el ruido. Hermanos, incluso yo me siento tentado por pedirle a Dios más. Señor, sería bonito. Dios, dame esto. Dios, dame lo otro. Sé que somos fácilmente guiados por el cristianismo consumista que prevalece en nuestra cultura. Pero en realidad no encampa con lo que nuestro maestro le enseñó a sus discípulos. Y no estoy diciendo que todos deben ser pobres, no estoy diciendo eso. Y no estoy diciendo que es malo tener. Si Dios da, qué bueno, gloria a Dios. Pero cuando pedimos lo que es necesario, hay grande sabiduría detrás de eso. Cuando pedimos con humildad, hay grande sabiduría detrás de eso. ¿Por qué?
porque nos enseña el contentamiento por lo que Dios ha dado. Y si Dios no le place darnos más, gloria al Señor. Estoy bien con mi Dios. Estoy contento con lo que Dios me ha dado. Y lo que Dios está enseñando a los discípulos aquí en Lucas, Pablo lo expone un poquito más. Cuando él dice en 1 Timoteo capítulo 6, versículos 7 al 8, porque nada hemos traído al mundo, así que nada podemos sacar de él. Y si tenemos que comer y con qué cubrirnos, con eso estaremos contentos. Wow. Qué forma tan increíble de pensar. Pablo expresó la sabiduría de Jesucristo cuando escribió que Él no trajo nada a este mundo. Él entró desnudo, con frío, con shock por el salir del vientre de su mamá a un mundo. ¿Y qué hacen los bebés? Gritan. No entró con nada. Asustado. Y si puede tener por lo menos comida y algo con qué vestirse, Él está contento, dice. ¿Por qué? Porque la gracia de Dios proveyó más de lo que antes tenía. Y esa debe ser la actitud de la iglesia. Gracias, Señor, por lo que nos das. Y si te place, Señor, cuídanos otros días más. Y como dije, no hay nada mal en tener mucho. No hay ninguna cosa intrínsecamente mal en la riqueza. Pero debemos estar contentos con lo que Dios nos ha dado. Y pedir lo que es necesario. Y tener cuidado por el exceso y desear por el exceso. En el mismo parte de la carta a Timoteo, Pablo da la misma advertencia que yo les estoy dando, hermanos. Cuando él escribió en versículos 9 al 10, pero los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchos deseos necios y dañosos que hunden a los hombres en la ruina y en la perdición. Porque la raíz de todos los males es el amor ¿a qué? Al dinero. Por el cual, codiciándolo, algunos se extravieron de la fe y se torturaron. Oigan bien, se torturaron con muchos dolores. ¿Por qué? Por seguir y amar y el dinero. Cuando oramos, que nuestro corazón se contente con lo que el Señor provea para la continuación de nuestra existencia. Ya que tengamos mucho o poco, por la gracia de Dios hemos recibido lo que tenemos. Y gloria a Dios por eso. Y las últimas dos de las 5 peticiones que Jesús enseñó a sus discípulos se refieren a que el creyente debe tener fe cuando ora. Cuando él ora a Dios, debe tener fe en la bondad de Dios. Leemos en el versículo 4, y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben, y no nos metas en tentación. Creo que esto para aquellos de nosotros que hemos nacido de nuevo es vital para nuestra comunión con Dios. Recuerden, Él les estaba diciendo a discípulos, a cristianos, seguidores de Cristo, que debemos de pedir perdón de pecado y pedirle al Señor que no nos lleve a la tentación. Hay ocasiones en las que tomamos a la ligera la confesión. Tomamos a la ligera la realidad de quién es Dios. Y lo que nuestro pecado hace, lo que el pecado hace a la relación y la comunión que existe entre Dios y su pueblo. Es dañoso el pecado. Y cuando tomamos a la ligera nuestro pecado, Dios me va a perdonar, no hay problema. Nuestras oraciones se hacen nada más que servicio de labios. Y cumplimos lo que dijo el profeta Isaías. Cuando él escribió en el capítulo 29, versículo 13, dijo entonces el Señor, por cuanto este pueblo se me acerca con sus palabras y me honra con sus labios, pero aleja de mí su corazón. Y su veneración hacia mí es solo una tradición aprendida de memoria.
Esto es un punto bueno, un lugar bueno donde debemos preguntarnos, ¿tomo ligera mi pecado? ¿Será mi confesión una tradición que memoricé? ¿O de verdad lamento mi pecado? Nunca debemos permitir que esta actitud sea nuestra. Debemos recordar que Dios es perfecto, que es inmaculado, y que dentro de Él no hay ninguna injusticia, no hay oscuridad, no hay ninguna maldad. Debemos recordar que Dios es digno de una devoción completa o total desde su creación. Debemos recordar que somos pecadores y que sin Él obrando en nosotros alejados de Él y sin que Él se acerque a nosotros, nuestro corazón está lejos de Dios. O sea que por su gracia somos salvos. Debemos recordar que Dios Todopoderoso vino en la persona de Jesús y que vivió una vida que le agradó al Padre. Y por medio de esa vida debemos recordarnos que porque Él vivió perfectamente en completa devoción a su Padre, Jesús fue aceptable y digno para tomar el lugar de los pecadores que iban a creer en Él. Debemos recordar que debido a su dignidad, Jesús tomó el castigo de nuestro pecado sobre Él en la cruz. Y solo Jesús hizo esto. Solo Jesús pudo haber tomado la ira del Padre sobre Él para nosotros. Y debemos recordar que la perfección de Jesús se nos fue acreditado en el momento que creímos en el santo nombre de Jesús. Y todo esto nos debe impulsar, debe llevar nuestro corazón a confesar nuestro pecado diariamente. Porque servimos un Dios que es grande y que es digno de devoción total y fallamos, fracasamos, hermanos. Y debemos de honrar y alabar a este Señor, quien es perfecto, y confesar nuestra necesidad de la gracia de Dios. Una actitud arrogante hacia el pecado podría llevar a alguien a decir, bueno, hermano, mis pecados pasados, presentes y futuros son perdonados, entonces ¿para qué tengo que confesar? Bueno, sí es cierto, para los que de verdad creen en Jesús, sí son perdonados los pecados. Pero recuérdense que también la Escritura describe al Padre como un Padre amoroso que disciplina a sus hijos cuando no confiesan sus pecados. Leemos en Hebreos 12:6, porque el Señor al que ama, disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Pero, ¿qué confianza puedo tener yo en que Dios de verdad me va a perdonar? Porque Jesús le enseñó a sus discípulos, y esos discípulos escribieron que cuando una alma se arrepiente de su pecado, Dios es justo y fiel para perdonar. Es una promesa que tenemos de Juan, el apóstol Juan. En su epístola, en su primera epístola, capítulo 1:9, dice, si confesamos nuestros pecados, Él, Dios, es fiel y justo para perdonarnos los pecados y para limpiarnos de toda maldad. ¿Qué pasa cuando somos limpiados? Cuando quitamos tierra y mugre de nuestro cuerpo, es como si nunca estuviera allí, porque ese jabón limpia lo que antes manchaba la piel. Y es lo que Dios hace con nuestro pecado. Él nos limpia y es como si ese pecado nunca estuviera allí, porque creemos y confesamos nuestro pecado a Él. La enseñanza de Jesús es que debemos lamentar nuestros pecados y confesar nuestros pecados al Padre, que es bueno con nosotros, aunque seamos malos. La enseñanza de Jesús a sus discípulos fue que recuerdan la bondad y que oren con fe en la bondad de Dios, quien es bueno. Y recordamos las palabras del salmista de cómo el pecado lo afectó físicamente y emocionalmente hasta el momento que se arrepintió. Leemos el Salmo 32, 1-5. Dice, cuán bienaventurado es aquel cuya transgresión es perdonada, cuyo pecado es cubierto.
Cuán bienaventurado es el hombre a quien el Señor no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé mi pecado, mi cuerpo se consumió con mi gemir durante todo el día. Porque día y noche tu mano pesaba sobre mí. Mi vitalidad se desvanecía con el calor del verano. Pero te manifesté mi pecado y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones al Señor y tú perdonaste la culpa de mi pecado. Qué fe tan grande del salmista. Y que esa sea tu fe también. Eso está escrito para que tengáis fe. Que hay perdón en Jesucristo. Que cuando confesamos nuestro pecado y cuando ya no tratamos de esconder quién en realidad somos delante de Dios, Dios es justo y es fiel para limpiarte de tu maldad. Qué promesa tan increíble. Y la última petición es, no nos lleves a la tentación. Déjame ser claro. Dios no tenta a nadie. Sí, Dios permite que entramos a tribulación, prueba, dificultades, pero Dios no tenta a nadie. Sabemos esto muy claramente porque Santiago 1, 3 al 14 dice que nadie diga cuando es tentado, soy tentado por Dios. Porque Dios no puede ser tentado por el mal y Él mismo no tienta a nadie. O sea, más claro que el agua no puede ser. Allí dice. Sino que cada uno es tentado cuando es llevado y seducido. ¿Por qué? Por su propia ¿qué? Pasión. Es cierto, Dios permite la prueba, pero no tienta. En cambio, aprendemos a través de Santiago que somos tentados cuando nos dejamos llevar y nos dejamos seducir por nuestra propia lujuria. Ni le podemos echar culpa al diablo. No podemos decir, el diablo me hizo hacerlo. No. Tu propia lujuria. Sí, el diablo puede obrar contra nosotros y nos puede tratar de engañar, pero tu propia lujuria, mi propia lujuria, me lleva a pecar. Entonces, si Dios no puede tentar, entonces ¿por qué Jesús le enseñó a los discípulos, no nos llevas a la tentación? Muy buena pregunta. Y yo creo que la mejor manera de explicar esto se remonta a un antiguo principio sobre la oración. La gracia de la oración no es para que podamos cambiar la mente de Dios, no es para que podamos recibir lo que queremos. O sea, no podemos utilizar la oración así, ese no es el propósito de la oración, sino es para conformarnos a la voluntad de Dios. Y no nos ha enseñado toda la oración esta verdad. No hemos visto que al orar para que el nombre de Dios sea reverenciado, nuestros corazones se inclinan a reverenciar al Señor. Cuando oramos para que venga el reino de Dios, ¿no se llena tu corazón de deseo y con ansias de ver que el reino de Dios se establece aquí, de que Cristo venga y reina sobre el trono de David? Cuando oremos por lo que es necesario para nuestra existencia, ¿no estás más conforme con lo que tienes? Cuando pedimos perdón, ¿no se llena nuestro corazón de gozo, de recordarnos de la gracia de Dios que hemos recibido por medio de Jesucristo? Entonces, esta última petición se nos enseña a los discípulos para que no se llenan de orgullo. O sea, nada hicieron para ser salvos y nada pueden hacer para mantenerse salvos, sino que ellos dependen en la bondad de Dios para preservarlos. Ese es el punto. Y Pablo lo escribió sobre este punto, que Dios es el que da la voluntad, es Dios que da la habilidad para poder poner en obra la salvación. Por eso le escribió a los Filipenses en capítulo 2, 12 a 13. Así que, amados míos, tal como siempre habéis obedecido, no solo en mi presencia, sino ahora mucho más en mi ausencia,
ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Dice, ocupaos en vuestra salvación. No que trabajes con tu salvación, sino ocúpate en tu salvación con temor y temblor. ¿Por qué? Porque Dios es quien obra en vosotros tanto el querer como el hacer para su beneplácito. Entonces es Dios quien nos da esa voluntad. Es Dios quien nos da ese poder y habilidad para resistir la tentación y no pecar. Y confiamos con fe, tenemos fe cuando oramos, Dios, ayúdame en mis debilidades. Ayúdame para no pecar y perdóname cuando peco, Señor. Yo tengo fe que tú eres más que capaz de limpiarme y transformar mi vida. Y eso debe ser nuestra actitud cuando oremos. Nuestro Señor luego, después de enseñarle a sus discípulos cómo deben orar y qué actitud deben tomar en la oración, les da 2 parábolas a los discípulos. En el 5 al 13 vemos 2 parábolas. Y estas 2 parábolas están destinadas a enseñar a los discípulos a perseverar en la oración y a confiar en la bondad de Dios. Y prácticamente está exponiendo lo que acaba de decir. Él está explicando por medio de la parábola los fundamentos de lo que le acaba a enseñar. Vamos a leer el 5 al 8. Dice, también les dijo, supongamos que uno de vosotros tiene un amigo y va a él a medianoche y les dice, amigo, préstame 3 panes. Hey, fíjate que un amigo mío ha llegado de viaje a mi casa y no tengo nada que ofrecerle. Y aquel vecino responde diciendo, no me molestes. La puerta ya está cerrada, mis hijos ya y yo estamos acostados. No me puedo levantar para darte nada. Dice Jesús, os digo que aunque no se levante a darle algo por su amigo, no obstante, por su importunidad se levantará y le dará cuanto necesite. ¿Okay? Mientras leemos esta parábola, observamos un par de detalles importantes. Y son importantes porque ilustran la desvergüenza del amigo que pide ayuda. No tiene vergüenza en pedir. Nada. No tiene ninguna poquita de vergüenza. Y leemos acerca de cómo un hombre tenía un amigo, ¿verdad? Y que llegó a su casa a una hora muy tarde en la noche. Y la razón de esta visita inoportuna fue que el hombre necesitaba pan para poder servir a su amigo. Un amigo que le había visitado de un viaje largo. Ahora, podría preguntarse por qué el hombre de esta parábola fue tan lejos como para despertar a su vecino y pedirle 3 panes. Y la razón era que en la cultura oriental, la falta de hospitalidad para los extraños y visitantes era vergonzoso. O sea, era una vergüenza no atender a un extranjero una visita, especialmente cuando venía de un viaje largo. Y vemos un buen ejemplo de la hospitalidad en la padre de la fe, Abraham. Él fue visitado por el Señor. Y junto con el Señor hubo 2 ángeles que acompañaron al Señor en visitar a Abraham. Y siguiendo la costumbre de la hospitalidad, Abraham corrió hacia el Señor. Y cuando llegó al Señor, se inclinó y se postró. Y cuando recibió al Señor, le dijo, Señor, ven conmigo. Déjame darte algo de comer. Alíviate, descansa allí en la sombra, Señor, antes que te regreses en tu viaje. No sé si se recuerdan de esa historia de Abraham. Al contrario, vemos en los evangelios una persona que no cumplió con la costumbre de la hospitalidad. Su nombre era un fariseo, su nombre era Simón. Y Simón invitó a Jesús a su casa para una cena. Pero en lugar de practicar el costumbre de la hospitalidad, él rechazó a darle a Jesús agua. Ahora, como muchos saben a lo mejor, en esos tiempos la gente no caminaba en calles como tenemos aquí en Houston, Texas. No es cemento, no hay pavimento, ¿verdad? Era tierra.
muy mugroso el camino. Y yo sé que nuestro pastor ha explicado que muchas veces cuando caminan, el costumbre era que cuando entraban en la casa, la persona de la casa, disculpe, él ofrecía agua al visitante para que se le pudiera limpiar los pies. Y si el dueño de la casa no lo hacía, el siervo lo hacía. Entonces, cuando Jesús llegó a esta casa, el fariseo no le ofreció nada. No lo recibió con la hospitalidad. Bueno, vemos por medio de Lucas que hubo una mujer. Y esta mujer era de mala reputación. No sé cuál era su pecado, la Biblia nos explícito qué hizo. Pero era suficiente malo para que la gente supiera quién era ella. Como dicen por ahí, pueblo chiquito, infierno grande. Todos sabían quién era esta mujer. Y solo siquiera pueden usar su imaginación. ¿Por qué? Pero cuando ella escuchó de que el famoso Jesús había llegado a la casa de Simón, ella se propuso a entrar a esa casa a visitar a Jesús. Y cuando ella llegó, no invitada, pero llegó de sorpresa y vio a Jesús, llegó a Jesús y empezó a llorar. Ella mostró una emoción genuina al ver al Salvador del mundo. Y cuando esta pecadora vio a Jesús y empezó a llorar, se inclinó a los pies de Jesús y con sus lágrimas hizo lo que ese fariseo no hizo. El fariseo no ofreció agua a Jesús, pero esta mujer con sus lágrimas empezó a enjuagar los pies de nuestro Señor. El fariseo no se propuso a limpiar y secar los pies de nuestro Salvador, pero esta mujer con sus pelos, con su cabello, empezó a limpiar y a secar los pies de nuestro Señor Jesús y honrarlo de esa manera. Y no solo eso, pero si también tuvo un perfume y empezó a ungir a Jesús. Y lo besó y lo recibió como Él merece ser recibido, como todo un rey. Vamos a ver cómo Jesús reprende a Simón. Dice en Lucas 7, 44, 46, dice, y volviéndose hacia la mujer, le dijo a Simón, ¿ves a esta mujer? Yo entré a tu casa y no me diste agua para los pies, pero ella ha regado mis pies con sus lágrimas y los ha secado con sus cabellos. Tú no me diste beso, pero ella desde que entré no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, pero ella ungió mis pies con perfume. A no mostrar hospitalidad era vergonzoso. Y la falta de la hospitalidad era una demostración de la indiferencia. Y en la parábola que Jesús habló sobre la oración, sentimos la urgencia del hombre que fue visitado inesperadamente por su amigo. Tenía que mostrar hospitalidad, o a lo contrario, enfrentarse con el rechazo y la vergüenza de la comunidad por no recibirlo a su amigo. Y el texto también nos dice que el vecino le respondió de una manera cruda, no muy buena. Fíjate, el hombre le dice, amigo, dame 3 panes. Pero el vecino no le dijo amigo, dije, cállate, déjame en paz, déjame tranquilo, estoy dormido. Y la razón por qué es importante eso, porque eso se puede perder en nuestro contexto del siglo XXI. Porque en esos tiempos las casas no eran como nuestras casas, eran casas de un cuarto nomás, normalmente, típicamente. O sea, un cuarto servía como cocina, como comedor, como sala, como dormitorio, todo eso en un cuarto. No es como nuestras casas de hoy que está dividido una recámara, otra recámara, y hay casas de 2 plantas, donde hay como 2, 3 salas, chimeneas y todo, garaje, o sea, pero todo dividido. Y al levantarse este hombre, iba a despertar a sus hijos, porque todos dormían juntos o casi cerca de uno del otro. Y no solo eso, pero también sabemos que
la manera en cómo se cerraban las puertas eran con barrote y con cadenas, y había que hacer un ruido, un escándalo grande al empezar a abrir las puertas. No es como nuestras puertas que, mira, clic, ya. No. Era algo mucho más ruidoso. Entonces el hombre tenía una excusa perfecta por no ayudar a su amigo. No, yo no voy a despertar a mi familia para que tú puedas hospitalizar a tu amigo. Sin embargo, Jesús les dijo a sus discípulos que debido a la perseverancia del hombre, el vecino que no se levantaría para rescatar el honor de su amigo, se levantará y le dará lo que necesite por la persistencia del hombre en pedir. Y es aquí donde Jesús presenta el argumento del menor a mayor. Cuando dice, y os digo, pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Porque todo el que pide recibe, y el que busca halla, y el que llama se le abrirá. El punto que Jesús está señalando aquí es que si el vecino que no se preocupó mucho por la reputación de ese hombre, de su amigo, pero aún así se levantó y le dio lo que necesitaba debido a la perseverancia de su vecino, ¿cuánto más escuchará el Señor nuestras oraciones cuando le pidamos lo que es necesario y bueno? ¿Cuánto más escuchará el Señor nuestras oraciones cuando le pidamos lo que es necesario? Y aquí un comentarista, Lenski, es un luterano que escribió un comentario. Él hizo un buen trabajo en comparar las diferencias aquí entre este hombre y el Padre Celestial. Él dijo, el vecino se molestó a medianoche y no tuvo la oportunidad perfecta para rechazar la petición de su amigo, mientras que para el Señor no hay noche, ni hay un momento en el que no escuche nuestras oraciones. El amigo del hombre era desconocido para el vecino, y el vecino no tenía ninguna obligación de responder a la solicitud, mientras que el Señor, Él sabe todas las cosas, y Él conoce a todas las personas, y está dispuesto a ayudarnos en cuanto necesitamos. Existía la habitual necesidad de hospitalidad que había que satisfacer para no perder la reputación con su comunidad, donde el Señor ya ha satisfecho nuestra mayor necesidad de salvarnos de la ira venidera. Había un pequeño obsequio en esta parábola, 3 panes, mientras que el Señor no proporciona un obsequio pequeño. Él ha provisto para nuestras mayores necesidades que pertenecen a nuestro alma y cuerpo. Había una excusa egoísta del vecino a su amigo, mientras que el Señor es amor y bondad perfecto y nunca da excusas, pero abunda en fidelidad hacia nosotros en cuanto a sus promesas. Por tanto, hermanos, oremos con perseverancia. Porque si un vecino descontento puede ayudar a su amigo por su perseverancia, nuestro Padre es más capaz y está muy dispuesto a escuchar y responder las oraciones de sus hijos cuando perseveramos en la oración. Y por fin, últimos 3 versículos, hermano, ya casi terminamos. Los últimos 3 versículos nos enseñan de la provisión por medio de la oración. Vamos a leer. Dice, o suponer que a uno de vosotros que es padre, su hijo le pide pan, ¿acaso le darás una piedra? O si le pide un pescado, ¿acaso le dará un serpiente en lugar de un pescado? O si le pide un huevo, ¿acaso le dará un escorpión? Pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se los piden? En esta ilustración tenemos otro argumento de menor a mayor. Y creo que Jesús realmente trae a casa su enseñanza sobre la oración con esta parábola muy personal. ¿Por qué digo eso? Porque usa relaciones familiares. Él dice, tú entre los discípulos, tú que son padres, imagínate que tu hijo te pide comida. Y en lugar de darle la comida que él te pide, le das otra cosa que parece como la comida, pero es hiriente.
algo que le hace mal. Pero en lugar de imaginarnos de esos discípulos y esa conversación, yo les voy a preguntar a ustedes que están aquí escuchando esta predicación, o ustedes que están en una plataforma social escuchando por medio de las redes, imagínese usted, tú que eres padre, ¿qué tal que tu hijo viene a ti y te pide una sola tortilla para aplacar el hambre que él tiene? ¿Serás capaz de darle un pedazo de cartón? O tu madre que me escuchas, si tu hija viene a ti y te pide unos frijoles, ¿estarás dispuesta a darle pastillitas de veneno para los ratones que se parecen como frijoles? No. Espero que no. Espero que seas suficiente bueno para aplacar ese hambre, para satisfacer el ser de tu hijo. Yo creo que la mayoría del mundo sabe y entiende este punto. Yo creo que por eso cuando escuchamos que una madre ahoga a sus hijos, se nos va el aire. Yo creo que por eso es cuando escuchamos que un padre queda tan bajo a violar a su hijo o su hija, nos llenamos de rabia, injusticia, ira justa, ¿verdad? Una indignación justa por el crimen que ocurrió. Entonces, si nosotros, siendo malos, sabemos dar buenas dádivas a nuestros hijos, ¿cuánto más nuestro Padre Celestial, quien es todo bueno, en quien es luz, en quien no mora ninguna maldad ni pecado, cuánto más nuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a quienes se lo pidan? Póngase a meditar sobre eso. Y espero que al meditar sobre esa verdad se llena tu corazón de fe en Dios, que es todo bueno. Esta parábola destaca la increíble bondad de Dios cuando se resplandecen las aparentemente buenas obras de los hombres malos. A lo largo de las Escrituras leemos sobre la naturaleza depravada del hombre. Somos iluminados a la verdad del lugar doloroso del hombre. Jeremías describe muy bien nuestra condición cuando describe en Jeremías 17:9, más engañoso que todo es el corazón y sin remedio, ¿quién lo comprenderá? Sin embargo, los hombres que tienen corazones engañosos y desesperadamente enfermos pueden proporcionar buenos regalos, buenas dádivas a sus hijos. Y si los hombres que están enfermos del corazón pueden hacer y dar buenos regalos, ¿cuánto más nuestro Dios, que tiene un corazón puro y limpio? Además, Jesús pasó a describir que Dios da el mayor regalo que el hombre puede recibir. Dios, que es el Padre Celestial, da al Espíritu Santo a quienes se lo piden. No sé ustedes, pero esta parte del pasaje sí me tomó por sorpresa, cuando leí muchos años atrás. O sea, ¿cómo es que Jesús va del pan diario al Espíritu Santo? ¿Cómo es que Jesús en toda la oración nunca mencionó el Espíritu Santo en ninguna parte, pero luego de repente dice que Dios da el Espíritu Santo al final? Sí, o sea, me tomó de sorpresa. Sin embargo, cuanto más meditamos sobre la verdad de que hablamos hace ratito, sobre la presencia de Dios y cómo está el reino de Dios, donde está Jesús, está el reino, podemos entender un poquito más sobre este punto, que cuando pedimos el Espíritu Santo se está cumpliendo la verdad que el reino de Dios se está expandiendo. Es una verdad espiritual. Asimismo, la narración que sigue al Padre Nuestro es la blasfemia de los fariseos de atribuir los milagros de Jesús a Beelzebú. Y como vimos cerca del comienzo de nuestra serie, a llegar a ser más como Cristo o más como Jesús, Jesús operó en el poder del Espíritu Santo. O sea, todas sus obras, todos sus milagros, todas las grandes obras que Él hizo fue en el poder del Espíritu Santo. Entonces, en atribuir los milagros de Jesús al rey o al príncipe de demonios era una blasfemia del Espíritu Santo. Y no solamente eso, pero simplemente no tiene sentido que Jesús
por medio del rey de los demonios, saque fuera demonios. O sea, su reino sería dividido. Y Jesús le dijo a los fariseos en Lucas 11:20, pero si yo por el dedo de Dios echo fuera los demonios, entonces el reino de Dios ha llegado a vosotros. Y no solo esto, pero el mismo autor bíblico, Lucas, registra la conversación entre Jesús y sus apóstoles después de la resurrección y antes de la ascensión de Jesús al Padre. Lo que pasó es que Jesús estaba recordando a los apóstoles que ellos iban a ser bautizados, así como Juan bautizó con agua. Jesús iba a bautizar por medio del Espíritu Santo. Y cuando los apóstoles escucharon esto, ellos le preguntaron, Señor, ¿ya va a llegar la hora en donde restauras tu reino? Y Jesús no los calló. Él no dijo, ay, nunca van a entender ustedes, no dijo eso. Él dijo, en Hechos 1, 7 al 8, no os corresponde a vosotros saber los tiempos ni las épocas que el Padre ha fijado con su propia autoridad, pero recibiréis poder cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Estos apóstoles tenían el pensamiento del derramamiento del Espíritu Santo junto con la expansión o la instalación del reino de Dios. Y Jesús no los corrigió, simplemente les dijo, no es para ti saber, ve y espérame. Ve y espérame, vete a orar y espérame en Jerusalén. Espera la promesa en Jerusalén. Amados, incluso estudiaremos en las próximas semanas, en Romanos 14, cómo Pablo habla que el reino de Dios no tiene nada que ver con comida, ni bebida, ni nada de esas cosas, cuales ellos peleaban y discutían sobre esas cosas. Él escribió en Romanos 14, 17, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia y paz y gozo en el Espíritu Santo. Entonces, cuando le pidamos al Señor, Señor, lléname de tu Espíritu Santo. Por medio de ese llenamiento del Espíritu Santo se está cumpliendo la venida del reino de Dios. Y se cumple la parte de la oración, Padre, santificado sea tu nombre, venga tu reino. Ahora que entendemos los principios de esta oración, es bueno que perseveramos en la oración. Hay que orar constantemente. Y como escribió el apóstol Pablo en Efesios 6, 18, con toda oración y súplica, orar en todo tiempo en el Espíritu, y así velar con toda perseverancia y súplica por todos los santos. No solamente con perseverancia debemos de orar, pero con fe en la bondad de Dios. Para darnos no solo las cosas buenas que están en su voluntad, sino que Él nos llena continuamente con el mejor regalo, su Espíritu Santo. Por lo tanto, ore por el Espíritu para que en el momento de necesidad, cuando no sepas cómo orar, el Espíritu que vive en ti intercede por ti. Porque dice Romanos 8:26, y de la misma manera también el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, porque no sabemos orar como debiéramos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Entonces, con esta fe que imparte la Escritura, que imparte el Espíritu Santo por medio de la Escritura, vamos a terminar citando Lucas 11, 1-4. Dice, Padre, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Padre, danos hoy el pan nuestro de cada día. Y, Señor, perdónanos nuestros pecados. Porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Y, Señor, no nos metas en tentación. En el nombre de Jesús te pedimos estas cosas. Amén.